nuevas en mi vida. Yo necesito entrar en la dimensión profética del Espíritu Santo. Hoy yo puedo sentir su presencia en ese lugar. Vamos, abre tu corazón, adórale, adórale. No pidas nada, solamente dile: yo necesito de ti, Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Vamos, un corazón que pueda humillarse en esta noche y decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te doy gracias porque cuando no tengo fuerzas, tú estás allí y me levantas. Atrévete a navegar, vamos, camina de tu espíritu. Oh, vamos, adéntrate en la adoración. Adoraré, adora a Dios, Dios de mi amor. Adórale, adórale, adórale. Yo porque cuando tú adoras, Él se lleva las cargas y cargas están cayendo. De tu espíritu. Se caen las cargas, se caen las cargas. Se rompen las cadenas en la adoración. Porque cuando la presencia del Espíritu Santo está, comienza a brotar la gloria del Señor. Recibe, recibe, comienza a recibir gloria para que adores. Espíritu, desciende como fuego. Con tu fuego desciende, Espíritu Santo, desciende. En Pentecostés. Llena, 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 llena tu iglesia. ¿Cuántos quieren ser llenos? Vamos, llénate, llénate, llénate. Espíritu, Espíritu, desciende como sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla con poder. Sopla, Espíritu Santo, y dale fortaleza a tu iglesia. Dale nuevas fuerzas a tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Recibe, recibe, vamos, habla en lenguas si tienes don de lenguas. Si tú no hablas en lenguas todavía, el Espíritu Santo te va a bautizar. A la cuenta de 3, sopla, Espíritu Santo de Dios, sopla. A la 1, oh, desciende con poder. A las 2, Espíritu, desciende como desciende, 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 desciende. A las 3, recibe del Espíritu Santo. Recibe poder, recibe palabra, recibe visión, recibe autoridad, recibe dominio, recibe. Oh, recibe fe. Lléname de gozo. Alguien necesita ser lleno nuevamente en esta hora. Alguien necesita ser lleno. Si tú eres de los que piensas: ya yo estoy lleno, estás equivocado, iglesia. Porque somos como vasijas que se vacían para ser llenadas nuevamente por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Dale ese fuerte aplauso al Señor en esa hora si tú crees que el Espíritu Santo está aquí. Déselo fuerte que es para Él. El Espíritu Santo es que hace la obra. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y los demonios, la incredulidad, la enfermedad, la hechicería, Satanás,
Échelo sin miedo, que Él no tiene arte ni parte en tu vida ni en la mía. Y Satanás, los demonios, la brujería, la hechicería, la enfermedad. Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Puede ponerse cómodo en su asiento. Para mí es un honor estar aquí trayendo una palabra, amén, de parte del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, no hay nadie que lo detenga. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado, señálalo con este dedo que el apóstol nos enseñó, el dedo profético, porque esta es una casa profética, y dile: tu propósito profético no se ha acabado aquí. Díselo, señálalo, sin miedo: tu propósito profético no se ha acabado aquí. Yo me señalo, mi propósito profético no se ha acabado aquí. Tienes que creerlo tú primero, amén. Cuando tú te crees lo que Dios ha hecho en ti y ha hecho de ti, muchas cosas van a empezar a cambiar en tu vida, iglesia, amén. Hoy llevo por título una palabra que llamé la clave para mantenerte en el propósito de Dios. Dile al que está a tu lado: necesitamos una clave para mantenernos en el propósito de Dios. Y usted dirá: ¿cuál es esa clave? Si yo vengo a la iglesia, yo me guardo en santidad, yo oro, yo ayuno, yo vigilo, pero muchas veces he querido salirme del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solamente me ha pasado a mí? A todos creo que nos ha pasado que en algún momento de la vida nos hemos querido desviar del propósito de Dios, porque creemos que es más fácil ese camino. Porque si yo hago, si yo tengo, si yo doy o si yo puedo, yo voy a acelerar los tiempos. Pero el tiempo y las sazones no te corresponden ni a ti ni a mí saberlos, porque el tiempo solamente lo conoce Jehová de los ejércitos, y Él tiene destinado en el calendario celestial una fecha, un momento, un lugar para ti y para mí. Y yo declaro proféticamente que el lugar, el tiempo, la hora en el calendario de la iglesia cristiana Meises es el 2021. Este es el año en que veremos materializado las promesas de Dios. Yo pensé que usted se iba a alegrar. Amén. Busquen su palabra rápidamente, el libro de Mateo, y vamos a leer en el capítulo 19 del verso 9 al 11. Cuando lo tenga puede decir fuertemente amén. No me dejes solo, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, y leo para ustedes, capítulo 17 de Mateo, verso 9 y 11. Verso 9: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Verso 10: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Padre que estás en los cielos, he leído tu palabra y tu palabra está bendecida, mas te pido que bendigas nuestras vidas, y Espíritu Santo de Dios pasa carbones encendidos en mis labios, y que no sea yo hablando humana sabiduría, sino que sea la revelación de tu reino, para gloria de tu nombre, amén. Y me voy a enfocar en el verso 11, donde dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Te estoy hablando que este verso fue escrito en el tiempo en que Jesús empezó a ejercer su ministerio, pero Elías tenía que venir primero. Y yo no sé quién está esperando a que pase algo primero para darse cuenta que tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Yo no sé quién es el que está esperando que primero se dé una señal, que si se mojó el paño, que si no se mojó el paño, para poder creer o empezar a creer que Dios se ha empoderado con algo a ti. Los discípulos no podían entender, y ellos todavía estaban a la espera en su corazón que Elías apareciera. Y te voy a colocar un poco en contexto, iglesia. Los escribas decían que era necesario que Elías viniera primero, pero ellos esperaban a ver a Elías nuevamente caminando y haciendo los milagros que Elías hizo en su tiempo, muchos años atrás. Y quizás tú estás esperando que alguien haga un milagro por ti.
Quizás tú estás esperando que el apóstol, que la profeta de esta casa se acerquen a ti y te digan: hay un milagro para ti, para tú empezar a creer que el Hijo del Hombre está contigo. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Amén. Quizás tú estás esperando una manifestación divina, sobrenatural primero, para empezar a creer. Los discípulos caminaban con Jesús, comían con Jesús, pero también había incertidumbre en sus corazones, como quizás las hay en la tuya y en la mía. Pero Jesús siempre estuvo allí con amor para enseñarles y para mostrarles. Amén. Muchos creían que Elías tenía que caminar y hacer los milagros, como te acabo de decir. Pero no entendían, no discernían. Los escribas, que eran los doctores de la ley, los escribas, que eran los que interpretaban la ley de Dios para los hebreos, no habían discernido que no era Elías, no era la persona de Elías, no era Elías de carne y hueso, era el espíritu que moraba en Elías. Porque Elías era una persona, un hombre común y corriente, como lo eres tú y como lo soy yo. Tócate, carne y hueso. Pero la diferencia era que sobre el espíritu de Elías reposaba el espíritu de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Y tú y yo tenemos que empezar a discernir para estos tiempos qué es lo que Dios está pidiendo de ti y de mí. ¿Qué es lo que estás esperando que pase para poder ver tu milagro, iglesia? ¿Qué es lo que estás esperando que pase para que Cristo venga pronto? Muchas veces hemos predicado: Cristo viene. Muchas veces hemos cantado: Cristo viene. Muchas veces hemos creído: Cristo viene, pero Cristo no viene. Van más de 2000 años diciendo: Cristo viene, pero Cristo no viene. ¿Por qué no viene Cristo? Porque la iglesia no tiene discernimiento. Y la iglesia somos todos. Macy's es una iglesia de discernimiento. Macy's es una iglesia profética. Nos movemos en lo profético. Entendemos los tiempos de Dios. Y por el poder profético podemos llegar al aceleramiento de los tiempos. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer que en ti hay el discernimiento de los tiempos y del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, ¿por qué los discípulos preguntan cuando bajan del monte? Tienes que entender el contexto. Se da el milagro de la transfiguración y Jesús les dice: hey, no abras la boca. Ojo, no digas todavía nada, porque se puede dañar. No cuentes tu milagro, ni tu palabra profética, ni tu visión a quien no le corresponde saberla, porque se te puede dañar. No es el tiempo. Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa, pero así como Dios te cumple, el enemigo se quiere levantar para impedir que ese propósito se dé. Y le dice entonces los discípulos en el tiempo de Jesús: Señor, pero los escribas dicen que es necesario que venga Elías primero. ¿Sabes algo? Elías, el espíritu de Elías ya había venido para que Cristo se manifestara hecho hombre. ¿Cuál era ese espíritu de Elías? ¿O sobre quién estaba? Sobre Juan el Bautista. ¿Y de dónde salió Juan? De un vientre estéril, de una mujer que no tenía ni son ni ton, una mujer que se creía que por su edad ya no iba a poder tener hijos siquiera, una mujer que le dijeron: quizás ya se te pasó el tiempo, ya tú no tienes oportunidad alguna para lograr tu objetivo o conseguir el anhelo de tu corazón. La palabra no lo dice, pero yo puedo imaginar cuál sería el anhelo de Elizabeth, la mamá de Juan, al enterarse que estaba esperando un hijo dado por Dios. Yo no sé cuál es tu anhelo cuando Dios, el Espíritu Santo, te ha embarazado. Tú estás en periodo de gestación de un ministerio, de un milagro, de un don, de un talento, y tú quieres verlo materializado ya, porque lo estuviste esperando por mucho tiempo. Dios ha colocado en el vientre espiritual de la iglesia un Juan el Bautista. Yo no sé si tú me estás siguiendo. Ese espíritu que había en Juan el Bautista era el mismo espíritu que había en el tiempo de Elías. Y cuando miramos las características similares, que no vamos a entrar en el detalle porque eso es otro estudio, podemos entender que ciertamente en Juan el Bautista estaba la manifestación de la promesa, que era necesario que Elías debía venir. Amén.
Y hasta ahí todo va bien. Pero aún los discípulos siguen diciendo, después que ya Jesús les ha hablado que va a morir y que va a resucitar: antes que Cristo venga es necesario que el espíritu de Elías sea manifestado nuevamente. Usted y yo no podemos estar esperando como los hebreos esperaban, que Elías entre por los atrios de la iglesia y empiece a hacer milagros y ore para que los profetas falsos sean asesinados o sean muertos, o ore para que el sol se detenga, la lluvia se detenga, o ore para que la lluvia caiga. No podemos seguir esperando en esas manifestaciones o en esa creencia religiosa del tiempo de Jesús, porque fue lo que impidió que los doctores de la ley, que los fariseos, que los seduceos buscaran a Jesús para matarlo, porque ellos no podían entender que Cristo era la manifestación del Hijo de Dios, la promesa de Dios hecha hombre. Y muchas personas no están entendiendo, no han recibido a Jesús verdaderamente, porque todavía están esperando la manifestación de Elías. ¿Cuántos me están entendiendo? Todavía estamos esperando que pase algo sobrenatural para que Cristo venga. Y estamos diciendo, se cumplió el coronavirus, una pandemia a nivel mundial, ha matado a millones de personas y viene otra peor. Y los religiosos y los estudiosos dicen, y viene, y viene, y viene. Y estamos en el cumplimiento. Podrán venir millones de pandemias, pero si la iglesia no busca el espíritu de Elías, Cristo no va a volver. ¿Y cuál es el espíritu de Elías en este tiempo? Pregúnteme, ¿cuál es el espíritu de Elías? Si Elías fue en el Antiguo Testamento y usted dijo que el espíritu de Elías fue en Juan el Bautista, ahora ¿por qué tenemos que esperarlo otra vez? Porque Cristo lo dijo. Y te voy a enfocar en algo. En el Antiguo Testamento Dios escogía hombres particulares, mujeres particulares, no por lo que tenían, no por las riquezas, no por los estudios, por los grados, sino porque eran escogidos por Dios para glorificarse en la tierra. Amén. Y sobre ellos depositaba de su espíritu, pero en ningún momento habla en el Antiguo Testamento que era el Espíritu Santo. Y hasta el tiempo de Jesús tampoco habla del Espíritu Santo, sino que los discípulos siguen hablando del espíritu de Elías. ¿Tú me estás entendiendo? Porque Elías fue el profeta más representativo en la Biblia que fue usado por Dios. Y haciendo alegoría, haciendo alusión a este espíritu de Elías, al profeta Elías, la manifestación más certera para este tiempo, cuando Cristo muere, es lo que dice Hechos en el capítulo 1, el verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que entender que el Espíritu Santo es necesario en la congregación. El Espíritu Santo no se puede quedar afuera de tu casa, no se puede quedar afuera de tu empleo, no se puede quedar afuera de tu cuerpo, no se puede quedar apartado de tu espíritu. Cristo nos hizo esa alegoría. Cristo nos enseñó a través de esa palabra. Sí, es necesario que el espíritu de Elías venga. Y se los dibujó con plastilina y se los explicó mejor en Hechos cuando ya resucitó. Es que ya no van a esperar más a Elías. Dile al que está a tu lado, deja de esperar a Elías. Deja de esperar a un hombre, a una mujer para que te solucione la vida. Porque tú como iglesia, yo como iglesia, estamos predestinados por Dios para recibir su Espíritu. Y el Espíritu Santo está en medio de esta casa, está en medio de tu casa, está en la clínica, está allá donde está Cristóbal Mena. No te preocupes, porque Él está en control de todo. No habrá nada ni nadie que pueda interponerse ante el llamado profético que Dios te ha hecho. Y usted dirá, oiga, pastor, predicador, hermano, lo que pasa es que yo no soy ministro. A mí nunca me han dicho que voy a ser pastor. A mí nunca me han dicho que voy a predicar. A mí nunca me han dicho que voy a servir en la iglesia. Yo no te estoy hablando de ministerio. Yo no te estoy hablando de dones y talentos. Yo te estoy hablando de una realidad que es vital para la iglesia. Debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Yo no sé quién no está creyendo en esta noche.
Hay muchos ministerios, muchas iglesias que están vacías, otras están muy llenas. A mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa si hay uno, si hay dos, o si hay tres, o si hay millones. A mí lo que realmente me preocupa en este tiempo de pandemia, que aprendí a los golpes, pero Dios le da las mejores batallas, la batalla más fuerte a su guerrero fuerte. Si tú tienes problemas difíciles, gózate en el Señor. Si tú estás pasando dificultades, alégrate y danza, porque Cristo está en el proyecto. Cristo está forjando tu carácter. Cristo te está haciendo alguien valioso en el reino de los cielos. Amén. ¿Y por qué le dice Cristo en Hechos a los discípulos que ya son apóstoles? Tú tienes que entender la transformación que sufren a través de la Biblia estos personajes. Cuando están en la transfiguración en Mateo, son discípulos. Tú y yo somos discípulos de esta casa. Amén. Tenemos un apóstol, tenemos una profeta. Ambos son nuestros pastores, son nuestros padres espirituales. Pero tú no puedes pretender quedarte toda la vida, y lo digo abiertamente, calentando una silla porque no te ponen a predicar. Dios te está llamando para hacer de ti alguien empoderado en el reino. No como el mundo lo habla. Oh, soy una mujer empoderada porque trabajo, lavo, plancho, porque yo pongo la plata en mi casa. Oye, yo soy un hombre empoderado porque tengo una empresa. Déjame decirte que todo eso se lo come la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero lo que Dios te ha puesto en el espíritu, Satanás no te lo puede quitar. Y si se lo lleva Mamón, y tú te pones a cuentas con Dios, con tus diezmos, con tus ofrendas, Dios te lo da multiplicado. Job nos enseña de eso. Pero yo no tengo que hablarte de Job, porque yo te podría decir, para la gloria del Señor, que Dios ha hecho conmigo como hizo con Job. Lo perdí todo, casi me quedo sin nada, andaba a pie, pero Dios me ha sostenido. Lo que pasa es que el apóstol y la profeta tienen como preferidos a Dimas. Esto aquí no se trata de preferidos, ni de consentidos, ni a quién ponen, ni a quién quita. Esto se trata de tu intimidad con el Espíritu Santo. Esto se trata de creer que el mismo Espíritu que Dios depositaba en el Antiguo Testamento nos lo dio a través de su Hijo Jesucristo. Porque nadie puede conocer al Padre si no es a través de Cristo. Y nadie puede llegar a Cristo si el Padre no lo ha puesto para que se encuentren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y será que Dios nos pone en un camino de peligro? Como la palabra que leía el apóstol el lunes. ¿Será que Dios permite que nosotros andemos en valle de sombra de muerte para perdernos? ¿O usted cree eso? Dios permite que tú pases por esos valles. Dios permite que tú pases por el desierto. Pero aún en el desierto y en el valle de sombra de muerte, tú tienes que apoderarte de esa palabra y decir: yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré, porque el Espíritu de Dios habita en mí. Y ese mismo Espíritu de Dios me ha dado poder, me ha dado autoridad, me ha dado dominio, me ha dado fuerza para conquistar. Yo no sé cuántos lo pueden creer. Amén. Dile al que está a tu lado: es hora. Pero señálelo. Yo quiero que usted lo señale. Dígale: es hora, Eddie. Es hora. Es hora, Freddy. Es hora que empecemos a despertar del adormecimiento en el que estamos. Es hora que empecemos a despertar. Nos levantemos de esa camita sabrosa que nos ha hecho el Señor. Porque es sabroso venir a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, yo me gozo, estuvo poderosa la palabra, la alabanza me ministró. Hoy yo me siento libre y me voy para mi casa y vuelvo al siguiente servicio. Pero sigues teniendo las mismas dificultades en tu casa. Porque se te olvida algo, que tú vienes aquí a llenarte de poder. Tú vienes a este lugar a recibir del Espíritu Santo. Porque en tu casa te cuesta.
estás rodeado por los filisteos, porque ves a las murallas de Jericó y te da miedo. Pero ¿cuál Jericó? Yo no estoy entendiendo nada lo que usted está diciendo. Porque la enfermedad te agobia, porque los problemas te agobian, porque las peloteras en la casa te agobian, porque la situación económica te agobia. Y te olvidas que Dios está contigo. Te olvidas que el poder de Dios habita en ti. Y tú dices: Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, si yo vi en medio, Dios mío, si yo servía, Dios mío, ¿por qué? No preguntes ¿por qué? Pregunta ¿para qué? ¿Qué quieres hacer de mí en este tiempo difícil que estoy pasando? Mona, te lo dije, tienes un ministerio grande. Yo no tengo que profetizártelo porque ya está profetizado. Pero ese día me moví de parte de Dios porque sentí y me quebranté en el espíritu. Porque estás cargada. Es normal. Pero tus cargas déjaselas a Cristo. Él resuelva el chicharrón. Yo le digo al Señor: tú me metiste en este chicharrón, en esta vaca loca. Tú verás a ver cómo haces, pero lo resuelve, Señor. Y me echo aceitico y que resbale todo. ¿Acaso yo puedo más que Dios? ¿Yo puedo más que el Espíritu Santo? No. Yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito al Señor en mi vida. Yo necesito el poder, la autoridad del Padre. Amén. Y ya con esto voy terminando. ¿Cuándo vuelve Cristo? ¿Cuándo vuelve el Señor? Usted no lo ha preguntado. ¿Cuándo vuelve el Señor? Ven pronto. Ven pronto, Cristo. Ven pronto. Preocúpate por ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el cumplimiento se dé, el cumplimiento de la palabra se dé, entonces Cristo vendrá. Todo esto que está pasando externo son señales de la venida. Pero la señal principal tiene que cumplirse. El espíritu de Elías tiene que morar en la iglesia de Jesucristo. Porque lo dice Hebreos: seguid la paz y la santidad, porque sin ellos nadie verá al Señor. Y yo me congregué y entendemos entonces cuando en Mateo dice: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre prediqué, yo fui, hice, viajé y di y construí. ¿Y de qué sirvió si no tuviste paz y no tuviste santidad cuando vino Cristo? ¿Y cómo obtienes la paz y cómo obtienes la santidad en tus fuerzas? No, porque lo has intentado muchas veces. El Espíritu Santo es el único que nos puede llenar de paz. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a la santidad. Sin el Espíritu Santo de Dios nada somos. Sin el Espíritu Santo de Dios la iglesia no puede avanzar. Sin el Espíritu Santo de Dios los ministerios solo son címbalos resonantes. Iglesia cristiana Meises que me escucha, Red Apostólica Meises y todas las iglesias y todas las personas que puedan ver esto a través de las redes sociales, es tiempo de buscar el Espíritu Santo de Dios para que podamos ser llenos de su presencia. Colócate sobre tus pies y aplaude al Señor. Gloria a Dios.